Bien, primero agradecerle a Ale, a Jimena la invitación. La verdad que está re bueno que nos llamen y un poco intercambiar estas cosas, que parece que siempre estamos como en el equipo, pero tenemos roles bien diferenciados y la suma, ¿verdad?, de esos roles hacen a los cuidados respiratorios. Este es un tema que a nosotros nos preocupa mucho. Lo primero que quiero decir es que el color de la presentación no es aleatorio. No, solamente quería contar que no es aleatorio, nada más. Porque uno puede decir, mira, se le ocurrió. No fue, nada es casualidad. Bien, lo que sí nosotros, algo un poco contaba hoy, pero lo que es real es que en el paciente respiratorio crónico hacemos el énfasis en lo que es el cuidado respiratorio, ¿verdad? Y esto le preocupa al paciente, pero también le preocupa a los cuidadores y le preocupa al resto del personal, porque en ese cuidado respiratorio es que se le va la vida y la mayoría de estos pacientes tengan ELA o tengan Duchenne como los nuestros o tengan una afectación neuromuscular de otro tipo, generalmente fallecen por causas respiratorias y eso hace que este tema tome la importancia del caso. Lo otro que le queríamos contar, bueno, esto de los cuidadores ya se los dije, y esto es una cosa que nosotros la escuchamos a diario. Parecía que estaba bárbaro, hasta que un día hizo una gripe o un catarro anal, o se agarró un poco de secreciones, o hizo un poco más de frío y se destempló, y ahí el catarro en estos pacientes pasa de ser un problema sencillo para nosotros a ser realmente un caos en estos pacientes. Y eso revela de alguna forma también la fragilidad que tienen, pero que mientras no tienen ese catarro y esas secreciones parece, entre comillas, que todo podría estar pasando bien. Entonces acá el tema es porque nosotros tenemos la dificultad para toser. Estos pacientes, mientras no tienen secreciones, entra el aire, sale el aire, no tienen grandes actividades y esa es una de las cosas que a veces se engaña. Es una charla que tenemos permanentemente con Ale y yo le digo, Ale, ojo, no es que está tan bien, lo que pasa es que gasta poco. ¿Cuánto hace? Se maneja una silla motor, tiene un radio de marcha corto, no participa en todas las actividades de vida diaria, entonces es un paciente que genera, ¿verdad?, poca ventilación, pero también como gasta poco, parece de vuelta, entre comillas, que no está pasando gran cosa. Entonces eso también lo tenemos que pensar. Entonces a la hora de toser, donde ahí sí tiene que gastar, empieza el conflicto. Y un poco de eso nosotros vamos a conversar hoy. Recordar nada más cuáles son las funciones de la tos, recordar que es una función vagal del sistema nervioso central, que lo que nos protege es de que si entra algo a la vía aérea, eso pueda ser expulsado y no quede dentro de la vía aérea, y si tenemos un acúmulo de secreciones, poder sacarla. O sea, la tos nos defiende. Si nosotros perdemos la tos, lo que perdemos es un mecanismo de defensa. Nada más. Esto es algo importante. Hoy se habló, sobre todo en la primera charla, a mí me encantó escuchar a la doctora Rodríguez cuando dio mecánica respiratoria y hacía el énfasis en lo muscular, y eso también hace que nosotros como fisio entremos al juego en esta disfunción. El acto de toser es un acto 100% muscular. Si yo a ustedes les pido en este momento que saquen todo el aire del pulmón, se vacíen y ahí intenten toser, ustedes no van a poder toser. Esto requiere la tos, que los músculos generen, ¿verdad?, el llenamiento del pulmón, tomen mucho aire, y ese aire que está empujando, ¿verdad?, y está activando la elasticidad del pulmón, cuando ese pulmón quiera retroceder y volver, más la fuerza del aire, más la fuerza del resto de los músculos expiratorios, va a dar la explosión de la tos. Ahora, si estos pacientes no tienen fuerza para primero llenar el pulmón, no tienen fuerza para contener el aire, no tienen fuerza después para explotar ese aire, no van a generar la tos. Por ende, esta es una afectación 100% motriz o que tiene un compromiso de los músculos. Nosotros tenemos que pensar y evaluar al paciente y decir, bueno, este paciente que yo tengo tiene un problema para meter el aire, tiene un problema para aguantar el aire o tiene un problema para sacar el aire. O tiene un poco de problema en las 3 fases o tienen 2. Entonces eso también hace que después tomemos la decisión en cuál de las fases nosotros vamos a tener que apoyar y habilitar al paciente para que pueda expulsar la secreción. ¿A qué voy? Hoy vamos a hablar de una técnica, pero yo pongo la técnica si primero evalué y entendí de que ese paciente es competente según lo que voy a elegir a la hora de hacer. ¿Estoy yendo lento? Me estoy esforzando por ir lento. Ustedes hoy dieron muchos datos de referencia, yo lo traigo porque la charla se las voy a dejar para que quede como, es una charla sencilla, pero para que les quede algunos valores. Nosotros tenemos que saber cuál es la capacidad que tiene de inspirar y llenarse aire, o sea, cuál es la capacidad vital de ese paciente. Cuando se insufla, hasta dónde puede insuflar.
Entonces estos datos nos van a decir si tengo que trabajar en la insuflación o no tengo que trabajar en la insuflación a la hora de la tos. Les dejo solamente, ustedes los conocen, los que estamos hoy acá manejamos bastante lo que son los indicadores de volumen y de flujo. Esto otro que decía Ale hoy, nosotros realmente lo estamos dejando para algunos casos en particular por un tema de costos, a pesar de que hoy se dijo que BPS tenía dinero y es verdad, pero eso no quiere decir que nosotros podemos usarlo a diestra y siniestra, pero también es un valor importante saber si a la hora de tomar el aire la posición del paciente interfiere o no. Entonces este tipo de funcional donde lo mide en posición sedente y acostado también nos trae un dato a la hora de tomar una decisión. De la fase compresiva, cosa sencilla. Acá uno lo que dice es, ¿tiene el sistema vulvar competente o no? ¿Hay una disfunción vulvar o no? Ahí uno lo que tiene que escuchar es cómo habla el paciente. ¿Habla entrecortado o tiene una charla que es fluida? ¿Cómo es el volumen de la voz? ¿Y qué está pasando con la deglución? ¿Se atora? ¿Se aspira? ¿Se microaspira? Te está contando que ya dejó algunas texturas porque esas texturas no las está pudiendo manejar. A veces cosas que tienen que ver con escuchar al paciente, no con interrogarlo, sino con escuchar. ¿Qué está comiendo? ¿Qué no está pudiendo comer? ¿Cuál es el volumen? Ese que uno se siente y le dice, contame cómo te fue, ¿no? Y te dice 2 palabras y tiene que frenar. O te va hablando todo entrecortado. Ahí ya está hablando también de una disfunción que tiene que ver con el habla y un compromiso vulvar. Y a eso nosotros tenemos que tener un especial cuidado porque son aquellos que se microaspiran y son aquellos que por más que los llenemos de aire, a la hora de contener el aire, los músculos de la laringe no van a cerrar, ¿verdad?, la glotis, y esos no van a poder después pasar a la fase compresiva. Después les voy a contar cómo de una forma sencilla nosotros sabemos si hay compromiso vulvar o no. Vení al lado. ¿Cómo lo hacemos? ¿Se acuerdan el pico flujo que hablaba el doctor hoy? Nosotros tenemos el picoflujo, lo que usábamos antes para asma, y le podemos dar 2 usos al picoflujo. Le hacemos el picoflujo aspirado, le decimos al paciente que tome aire, 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 hasta que no le entre más, que sostenga el aire y que sople fuerte. Cuando hacemos la medición, lo que tenemos es el picoflujo expirado. Estamos midiendo de alguna forma la obstrucción de la vía aérea, ¿verdad? Después, inmediatamente, lo que le decimos ahora es que haga la misma maniobra, cambiamos a una boquilla o a una mascarilla, sobre todo los pacientes que no cierran bien la boca y que tienen fuga, les ponemos una mascarilla porque toser con los labios cerrados a la boquilla es una competencia que no siempre pueden adquirir, entonces en función de eso, pero lo que hacemos ahora es hacer la misma maniobra, pero le decimos que se llene de aire y que ahora tosa. Y tenemos los 2 registros. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Es que si la compresión dejó de existir, el pico flujo expirado y el pico flujo tos se van a acercar. O sea, van a estar los 2 por debajo de la normalidad, pero muy cerca, porque lo que hace que yo pase de soplar a toser es justamente la fase compresiva. Entonces, si los vulvares no están comprimiendo, la glotis no se está cerrando, esa fase no existe y se convierte el pico flujo tos en un pico flujo expirado. A la clínica es el paciente que uno le dice, esto cuando lo quiero medir y mensurar y decirle, mira que estás en estos valores y lo cuantifico. A la clínica es esa tos que es una tos soplada, esa tos que no tiene golpe, que uno la escuche parece que está soplando en lugar de toser. Pero lo podemos medir y lo podemos de alguna forma mensurar. Seguimos. La fase expulsiva es la que nosotros medimos con la medición y ahí les dejo el recordatorio de los valores que nos permite a nosotros tomar decisiones. Ya sabemos que por debajo de 160, lo decía hoy Ale, lo decía el doctor Salisbury, estamos en presencia de un paciente que no tiene una tos efectiva y que sabemos que aún movamos las secreciones y aún lleguen a la carina o a la tráquea, no va a poder traerlas hacia la orofaringe. Ese es el paciente que está en riesgo, ese es el que agarró el catarro y va a terminar con una neumonía. Ese es el paciente que se va a ahogar y que no puede movilizar sus secreciones y que no queremos caer, como me ha pasado a mí, en darle un aspirador para que además de todo lo que ya tiene, encima pongamos una sonda dentro de la vía aérea, provocando mayor reflujo, provocando arcada, para sacar una secreción que no es la forma, porque vamos a ver una forma un poquito más operativa. Los valores de corte, cuando nosotros empezamos a trabajar en la tos, no esperamos que tenga 160. Ya cuando empieza a descender de 300, es un pico flujo a considerar, pero sobre todo por debajo de 270 ya ponemos maniobras de tos. En 160 estaríamos llegando tarde, no sé si me explico. O sea, en 160 vamos a seguir, nadie lo niega. Lo que tenemos que llegar es un poquito antes.
predictores de tos inefectiva, no solamente nos alcanza el pico flujo, valores de, como les decía hoy, qué está pasando en la etapa inspiratoria, llena o no llena el pulmón, también son otros indicadores que nos hace tomar la decisión. Y si ustedes lo ven, también son los mismos indicadores que a veces utilizamos en la toma de la decisión de la BNI. Es el mismo sistema, se comporta de la misma forma, coherentemente les está pasando lo mismo, para ventilar, para respirar, para toser. PIN-IPEM en realidad es una medida que a mí me gusta mucho en lo particular. El problema que tenemos es que no tenemos medidor de PIN-IPEM. No es, igual que el capnógrafo, no son instrumentos que en Uruguay abunden. Nosotros somos un mercado chico, entonces no vienen estas cosas a Uruguay, pero es una medida que a veces en el laboratorio de funcional respiratorio nos pueden proporcionar cuando le pedimos que además nos agreguen PIN-IPEM para tenerlo, pero no es una medida que nosotros hagamos de rutina porque no contamos con el equipamiento, por ende, por eso usamos cada vez más el pico flujo. De esto nada, un poco ya lo hablé, entonces acá viene el tema. Sabemos, primero identificamos que el paciente tiene un problema en su tos, la cuantificamos, sabemos dónde está. Ahora la decisión es cómo lo ayudamos a sacar la secreción. Y ahí es donde nosotros jugamos un papel en entrenar técnicas. La técnica que nosotros vamos a tener que elegir está en fase inspiratoria limitado, está en la fase compresiva o está en la fase expiratoria complicada o en los tres. ¿Se acuerdan? Un poco lo decía hoy. Entonces, las técnicas que tenemos, yo se las puse ahí en la flecha, ven que en las tres aparece el COASIS, es un equipamiento costoso, muy bueno, a nosotros nos da una utilidad fantástica. El problema es que ¿cuántos COASIS hay en Uruguay hoy? Con suerte me sobran los dedos de una mano. Entonces no estamos hablando de una herramienta que todos podamos contar. Por ende, yo no me voy a detener en algo que somos pocos los privilegiados en tenerlo y me voy a ir a una técnica que la podemos tener todos en todos los servicios y que capaz que eso es más útil. O sea que el COASIS, esta es la parte que tenía que funcionar, ¿sí? Lo vamos a tapar y nos vamos a ir a las técnicas de air stacking, que es una técnica que eso sí lo podemos utilizar, que tienen bajo costo, fácil entrenamiento, se reproducen en el hogar, lo puede hacer el cuidador, lo puede hacer el paciente mismo, lo puede hacer enfermería, lo podemos hacer absolutamente todo. No es solamente una técnica para fisioterapia. Entonces ahí, ¿qué es lo que nosotros vamos a necesitar para hacer técnica de air stacking? Un ambú, una bolsa de reanimación, que lo que tengo que hacer acá es muy cuidadoso de elegir el tamaño. El tamaño tiene que ser un tamaño acorde al volumen corriente del paciente. Si yo tengo un paciente adulto, el ambú más grande, este es de 1600 cc, pero puede ser uno de 2000, de 2200, lo que tenga el centro donde ustedes trabajan. Si es un paciente más chiquito, se puede utilizar quizás un ambú más chico. Incluso en pediatría nosotros usamos el ambú más grande, lo que sabemos es que de repente mandamos menor inyección de aire. Lo que no puede pasar es que yo tenga un adulto, que a nosotros nos pasa, se lo dieron cuando era, yo que sé, tenía 8 años y tenía un ambú chiquito y ahora tiene 14 y sigue con su ambú chico. Hay que cambiarle y poner un ambú que sea más generoso en volumen. El ambú, y después le adaptamos un sistema de tubos, porque todos los que hacemos respiratorio nos gustan los tubos, las boquillas, los conectores, ¿no? Y leuco, para que cuando algo no encaja, lo pegamos. Entonces nosotros lo armamos así. Se puede armar de muchas formas, pero básicamente lo que tiene que tener, y esto es lo interesante, es una interfase. La interfase va a ir según la competencia del paciente, si puede tener un buen sellado bucal, puede ser una boquilla, que es el que tiene menor fuga, pero si no tenemos que pensar en una mascarilla, o inclusive con Jimena tenemos un paciente en común, que es un paciente que no cierra del todo bien la boca, pero tampoco la mascarilla le queda cómoda y le pusimos una boquilla de buceo, ¿sí? Entonces entra con siliconado, sella la boca, pero él después con los dientes muerde la boquilla que está dentro de la mascarilla de buceo. O sea, la interfase es como todos los que hacemos ventilación en esto, es la creatividad que necesita el paciente y cómo sellamos la fuga. Boquilla, en el caso que usemos boquilla, conectores, y esta válvula, que ustedes la ven ahí en la foto, que es la número 4, es una válvula unidireccional. ¿Qué hace? Hace que tenga un solo sentido la corriente de aire. Entonces, cuando ustedes mandan el émbolo de aire, si el paciente la va a sacar o expira, frena y oficia de alguna forma de glotis y hace que el paciente pueda apilar el aire y retenerlo sin que se fugue de vuelta hacia el sistema del ambú. Entonces, rápidamente uno puede inyectar el aire sin que el aire devuelva hacia el ambú. Esta es una válvula que la verdad es la que mejor o potencia el sistema. ¿Cómo lo uno? Con conectores, con corrugado, con lo que sea, pero va en el medio del camino. ¿Sí? ¿Hasta ahí? Lo unimos al ambú,
Y también lo podemos unir a través de un corrugado largo, porque yo tengo varios pacientes, no sé si traje. No. Este no es muy largo, pero si fuera más largo, se puede conectar y al hacerlo largo, a veces están en la silla de rueda, lo pueden colocar entre las piernas y ellos mismos con el cierre de las piernas o debajo de la axila, con la caída, porque esto es una acción que va a favor de la gravedad, solo dejan caer el codo y el mismo peso del brazo, ¿verdad?, mueve el aire, entonces se pueden administrar el aire sin la necesidad de un cuidador. Entonces, qué tan cortito, qué tan largo algo el sistema, tiene que ver con qué es lo que yo necesito para ese paciente. De vuelta a la evaluación. Tengo el ambú y acá un poco yo escuchaba las charlas de hoy y pensaba, sé setear, no sé setear, entendí lo que es la presión de soporte, cuántas cosas nosotros en el camino hemos ido aprendiendo, ¿verdad? Ahora, lo más importante de esto es que esto es un arte. Puedo venir a 25 cursos, puedo prestar atención o no, pero si no entiendo que todas estas cosas que hacemos tienen el arte de sentar, hacer, equivocarse, hacer, entender, preguntar y charlar con el paciente, no resulta. En esta técnica del air stacking va a parecer sencillo, pero tiene que ver con que me siento y le explico al otro y recibo el feedback del otro y es, necesitas que te mande el aire mucho más fuerte, el trigger más sensible, necesitas que cicle más rápido, que lo inyecte más lento, es lo mismo que ventilaciones. ¿Cómo entrego? ¿Cuánto entrego? ¿Qué le doy al paciente? Tiene que ver con este feedback que formulo y con esta cosa de escucharlo y hacerlo hasta encontrar la modalidad que va a recibir ese paciente. ¿Sí? Esto es algo muy individualizado. Una vez que yo conquisto eso, lo entrené, aprendió, le resulta útil y el paciente compra la técnica, pasa al cuidador y ellos en la casa son los que van a resolver cómo hacen la maniobra. Nosotros estamos para apoyar y sostener eso, pero no tengo algo, ¿sí?, como si lo digitara y a partir de ahí. Esto tiene que ver con sentarse, hacerlo y sobre todo escuchar al otro que es el que lo recibe. ¿Cómo vamos a seguir con esto? A pesar de eso, tenemos que tener un marco que conceptualice. Entonces, nosotros lo que indicamos a los pacientes es que insuflen 2, 3, 4 veces hasta que el paciente siente que está lleno. Les enseñamos a que hagan un gesto o a que suelte la boquilla. O sea, cuando ya siente que tiene todo el aire que necesita, tiene que soltar, ¿verdad? Nosotros no tenemos que seguir metiendo aire. Y una vez que eso sucede, lo que hacemos es apoyar la expiración. Yo escuchaba la charla de hoy temprano, escuché con mucha atención y siempre estamos diciendo que la expiración es pasiva, ¿se acuerdan? Entonces parece que nosotros metemos el aire y pasivamente el aire sale. Pero eso sucede solo en normalidad. Estos pacientes pierden el retroceso elástico del pulmón, porque este paciente ahora no puede hacer que el pulmón, no es este elástico de la normalidad donde yo te hinché y cuando suelto, viene. Como no se hincha tanto, como no hiperinsufla, como no hay suspiro, como no llega a esa capacidad, al no estirarlo tanto, no va a volver. Por ende, estos pacientes empiezan a tener de alguna forma una expiración activa y también eso hace que se cansen tanto. Entonces, esto de pensar que solo tengo que trabajar en la inspiración y no tengo que favorecer la expiración es un concepto que también lo tenemos que ir dejando. Tienen que ser también asistidos en la expiración. Entonces, nosotros lo que hacemos es lo llenamos de aire y en la expiración apoyamos la expiración para que haya realmente un vaciado, para llegar a ese volumen de reserva expiratoria, que además eso también trae las secreciones y las acerca hacia la carina. Entonces, el concepto es insuflo y también después apoyo en la expiración. Después, esto le decimos al paciente que lo repita en ciclos de no más de 5 o 6 para que no hiperventile y que lo haga tantas veces en el día como le resulte favorable. Les marcamos como un mínimo de 3. Yo les digo una en la mañana, una rutina, ¿verdad?, en la mañana, una rutina en la tarde y una rutina en la noche, porque tiene que tener un marco, porque si vos no dosificás y le decís a la gente y úselo más o menos lo que usted vea, se te perdió, o sea, lo dosificamos, le decimos que eso es lo mínimo, eso es lo que tiene que cumplir todos los días. A partir de ahí hacia arriba, lo que necesite porque está con más secreciones, porque se está cansando más. Pero este es el mínimo que le marcamos a los pacientes.
¿Qué vamos a lograr con esto? Vamos a mantener un pulmón más elástico, mejor aireado. Vamos a lograr además algo que se habló hoy, ustedes hablaban hoy del surfactante, ¿se acuerdan? Y la doctora lo explicaba muy bien, yo nunca lo había escuchado tan bien explicado y me encantó esto de homogeneizar, ¿verdad?, el parénquima, y eso es una propiedad del surfactante, pero también tenemos que recordar que el surfactante tiene otra propiedad y es inmunológica, y esos neumocitos tipo 2 cuando liberan el surfactante y lo vuelcan al torrente del parénquima, lo hacen solo con el estímulo de distensiones grandes del pulmón. O sea, esos neumocitos solo se activan y liberan si el pulmón sufre esas diferencias de elasticidad. Entonces, eso se logra en la normalidad con los suspiros. ¿Cuántos suspiros nosotros hacemos promedio en el día? 10, 12, que es más o menos la media. Esos suspiros a nosotros nos permite eso, nos permite llenar el pulmón, nos permite reclutar la ventilación colateral, nos permite unificar la ventilación y nos permite la liberación de surfactante. Estos pacientes no tienen suspiros, por ende no tienen tanto surfactante en la vía aérea, por ende ¿sí?, la inmunología del pulmón es menor y, o casualidad, son también los que se enferman más. O sea que cuando hacemos esto también reclutamos inmunología para el pulmón. La técnica, yo tengo varios videos, tenemos videos también de pacientes, pero no quería traer pacientes para mostrar. Es una técnica sencilla, ahí lo ven en la foto, se conecta, una pinza nasal para evitar la fuga. La pinza nasal, después que el paciente sabe ascender la lengua y ocluir la vía nasal alta, o sea, el pasaje a la nasofaringe, no se necesita la pinza, pero al principio sí colocamos la pinza. Se empieza a trabajar, se empieza a entrenar y no tienen mayores complicaciones. O sea que un video, después si alguno quiere, no tenemos problema en el taller de mostrar cómo se hace. La movilidad del tórax, con lo que les contaba hoy, si yo puedo hiperinsuflar y después sacar el aire o exsuflar, de esa forma nosotros también colaboramos en la movilidad torácica y en el reclutamiento de musculatura. Y estas son consideraciones, ya estoy terminando, no se preocupen, pero consideraciones que nos parecen pertinentes. Entender que este es un dispositivo que se lo armamos y es del paciente, no es del paciente y de otro, ni de más nadie en la casa, es de ese paciente. Tiene que tener cuidados, tiene que estar higiénico, o sea, hay que limpiarlo. Nosotros les enseñamos cómo se limpia, tiene consideraciones diferentes. Una cosa es la bolsa y otra cosa es el circuito. El circuito lo tiene que limpiar todos los días. La bolsa se puede limpiar una vez a la semana porque tiene una válvula que hace que no tome tanto contacto con las secreciones del paciente. Tiene que mantenerlo limpio, tiene que mantenerlo seco y tiene que tenerlo guardado en un lugar seco, nada de bolsa de nylon que genere hongos ni nada de eso. Y lo otro es, ¿dónde lo guarda? No me está faltando nada. Pero después, si quiere alguien, les contamos cómo los higienizamos. Pero Paola va a hablar un poco de la higiene de los dispositivos, no me quiero quedar ahí. Y esto es lo otro que nosotros hacemos y es para favorecer la tos. Llené de aire, pero no tiene músculos expiratorios, tampoco solo por llenar de aire va a generar tos. Entonces ahí es donde tenemos que hacer la compresión. Lo lleno de aire y cuando le digo al paciente tosa, en ese momento colocamos una mano en el tórax y una mano abdominal. En realidad de las dos manos se sabe que la que tiene más, la que favorece más la tos es la mano abdominal. Entonces cuando en el momento de la tos nosotros auspiciamos de abdominales y apretamos las vísceras, ahí es donde nosotros generamos esa etapa explosiva para que las secreciones se muevan. Por ende estamos cumpliendo las 3 etapas. Con la válvula hacemos glotis, con las manos y la presión hacemos de fase expiratoria y con el ambú completamos la fase inspiratoria previa. Bueno, les agradecemos el tiempo. ¿Puedo robar 30 segundos? Sí. Pero no voy a cantar. Me había olvidado. Depende de la enfermedad. Muchos de estos pacientes toman esta forma de tórax en pera, ¿verdad? Con una gran apertura de la base del tórax y un tórax superior más chico. Distinto a una EPOC que agarra una forma más de tonel. Cuando eso sucede, y hoy hablaban muy bien del diafragma, un diafragma que se va aplanando, que va perdiendo su biomecánica, una faja, ¿verdad?, colocada para cerrar y acercar los puntos de inserción del diafragma, dando mayor contención al contenido de las vísceras y mejorando las presiones, también los puede ayudar a ustedes a la hora de hacer la técnica y eso va a beneficiar que el aire llegue más a la vía aérea y que no se vaya por pérdida a la vía digestiva, que me parecía que eso también los puede ayudar.